Hola, ¿qué tal? Soy Georgina Figueroa del canal de Emprende Asesoría y vamos a hablar el día de hoy de lo que es un relleno sanitario y qué características debe cumplir para tener un mejor funcionamiento. Tenemos la norma oficial mexicana, la 083 de la Semarnat del año 2003, en donde esta norma se llama Especificaciones de Protección Ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, también conocido como un relleno sanitario. Para seleccionar el sitio en donde se va a ubicar, debemos ver, analizar, estudiar muy bien esta norma, porque aquí en su punto 6 nos indica todas las características que debe reunir el lugar en donde pretendemos ubicar este relleno sanitario. ¿Para qué? Para que en un futuro no tengamos otro tipo de impactos ambientales, sociales y económicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues el primero es que debe de ubicarse a 13 kilómetros del centro de las pistas de un aeródromo o aeropuerto, ¿sí? Y esto, desde luego, se tiene que hacer también un estudio de riesgo aviario. ¿Por qué? Porque bien sabemos que las aves y los aviones no se llevan. Entonces, en donde hay residuos, están volando unas aves que son carroñeras, sopilotes, y pues imagínense si estás cerca de un aeropuerto y te encuentras un avión volando, pues se encuentra también con una ave de estas, es catástrofe segura. Entonces, por eso esta restricción de los 13 kilómetros. No se debe ubicar en sitios dentro de áreas naturales protegidas, a excepción de los sitios que estén contemplados en un plan de manejo de estas mismas áreas naturales protegidas. Entonces, si tú conoces que ahí en el punto donde pretenden instalar un relleno sanitario es un área natural protegida, aguas. Aquí en el punto 612 lo indica. En localidades mayores a 2.500 habitantes, bueno, este sitio, el límite del sitio de la disposición final de estos residuos debe de ser mínimo de 500 metros contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada dentro del plan de desarrollo urbano. O sea, debe de haber medio kilómetro de distancia del límite de la parte de desarrollo urbano y no tiene que estar ahí la barda pegada con el vecino, ¿verdad? No debe ubicarse nunca un relleno sanitario sobre marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, en zonas arqueológicas ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas. En la parte sur del estado de Veracruz, que bueno, pues es un área que conocemos bien, está lleno de pantanos, de humedales, es una zona que tiene esas características geográficas muy específicas y que impiden que ahí se instale un relleno sanitario, porque aquí en este punto 614 de esta norma, pues lo está aclarando perfectamente, ¿sí? Este sitio de disposición final también se debe localizar fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años. Entonces, aquí tenemos que verificar claramente la estadística de las inundaciones que tenemos en el sitio en donde se pretende llevar a cabo esa obra, para que una inundación no nos genere un daño, ¿verdad? Ni tampoco, bueno, pues hay que ponerla cerca de un río o en una laguna, ¿sí? La distancia de ubicación de este sitio de disposición final
con respecto a cuerpos de aguas superficiales con un caudal continuo como lagos, lagunas, debe ser de 500 metros como mínimo, es decir, medio kilómetro, ¿sí? Y también la distancia entre cualquier pozo de extracción para agua de uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como pozos abandonados, debe de ser 100 metros adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. Cuando no se pueda determinar este cono de abatimiento, la distancia al pozo no deberá ser menor de 500 metros, ¿sí? ¿Qué consideraciones debemos de tener? Acabamos de ver los requisitos que debe cumplir el terreno para que ahí pongamos un relleno sanitario. Pero para que este relleno sanitario funcione muy bien, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, pues cumplir con estas condiciones de la norma 083. Y aquí, esta parte es bien importante y en donde intervenimos todos los ciudadanos, empresarios, comerciantes, industriales de una comunidad. Es que solamente debemos enviar a ese relleno sanitario los residuos que no pueden ser aprovechados, reusados, reciclados, valorizados, coprocesados, etcétera, etcétera, etcétera. En los otros videos hemos estado viendo que el 95% de los residuos que se generan se pueden aprovechar, reciclar, reusar, coprocesar, etcétera, etcétera. Quiere decir que del total de los residuos que se generan, nada más el 5% de esos residuos es lo que tiene que llegar al relleno sanitario. Hay que verificar si ese 5% de lo que sí está permitido que llegue al relleno sanitario puede generar la energía suficiente para que esa instalación sea sostenible, no dependa de Comisión Federal para que se esté iluminándose y estén funcionando sus bombas, estén funcionando aeradores, etcétera, etcétera, etcétera. Para que este relleno sanitario funcione adecuadamente, todos, absolutamente todos, tenemos que estar involucrados. Ciudadanos, instituciones educativas, empresarios, comerciantes, autoridades, industriales, todos. Y tenemos que estar conscientes y hacer nuestra parte de separar los residuos que generamos, mandarlos a los centros de valorización, de acopio, de reuso, de reciclaje, etcétera, etcétera, para que nada más el 5% de los residuos que no se les puede hacer absolutamente nada, se vayan ahí. Los residuos de manejo especial que se generan en los comercios, empresas, industrias, etcétera, no los tiene que recoger el camión de la basura del ayuntamiento. El comerciante, el industrial, los tiene que mandar o tiene que hacer que vaya el interesado en esos residuos por ellos. No gastemos los recursos que no se tienen en los municipios, porque recuerden que los residuos de manejo especial le competen al Estado, pero también es responsabilidad del generador de ver a dónde los va a enviar. Y entonces nada más el 5%, les recuerdo, es lo único que se tiene que ir al relleno sanitario para que la vida útil de este se extienda por muchísimos años, porque si no se va a gastar mucho dinero en una infraestructura que es muy cara, que lo vamos a agotar en muy poco tiempo y entonces es dinero enterrado junto con la basura, ¿sí? Entonces, como ciudadanos tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y de generación de residuos para que este relleno sanitario funcione N cantidad de años. Hay que establecer en el reglamento municipal, porque recordemos que los residuos sólidos urbanos son competencia de la administración y toda su gestión de los municipios, y hay que establecer en ese reglamento municipal los métodos de recolección de los residuos sólidos urbanos. Hay que establecer las rutas, horarios de recolección, tipo de residuo y día en que se van a recolectar. Hay que promover la separación, entre otros. Hay que facilitarles los permisos a todas aquellas empresas que quieren hacer una aportación de valorización para los residuos, para que ya nos estén generando más y darles un valor agregado a los mismos.
¿sí? Entonces, es bien importante que entendamos, que nos quede bien claro, que no porque nos van a poner un relleno sanitario, ¡wow!, el problema de la basura y de los residuos se va a solucionar. No se soluciona con eso. Se soluciona desde nuestra propia aportación cuando estamos evitando que lleguen más residuos a mi casa, a mi negocio, a mi industria, a mi empresa, y además estoy haciendo una adecuada gestión de estos residuos al separarlos y mandarlos a los centros en donde los van a utilizar como materia prima o los van a reciclar, ¿sí? Todo esto y más vamos a ver en nuestro próximo curso sobre gestión integral de los residuos el 25 de enero. Comenzamos a las 9 de la mañana. Te invito a que te suscribas en nuestro canal, nos sigas en las redes sociales que vas a ver aquí y le des like a nuestros videos. Y recuerda que en Emprende somos especialistas en gestión ambiental.